¿Y si te dijera que un hombre desapareció sin morir nunca? Simplemente desapareció, llevado por Dios. Parece el guión de una película, pero esta es una de las historias más enigmáticas de la Biblia. Enoc no solo vivió en una época de corrupción y decadencia, sino que fue un hombre tan diferente, tan especial, que el mismo Creador se lo llevó. ¿Qué hay detrás de este misterio? ¿Cómo logró esta cercanía a Dios hasta el punto de escapar de la muerte? Eso es lo que vamos a revelar ahora. Desde la antigüedad, la humanidad ha buscado comprender que existe más allá de esta vida. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Existe un camino que nos lleve directo a Dios? Es posible que Enoc haya descubierto este secreto. La Biblia dice que caminó con Dios. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Hay algo en este viaje que podamos aplicar a nuestras vidas? Si fue atrapado, sugiere que existe una conexión entre la fe verdadera y un destino más allá de lo común. Pero el contexto de su época no era nada favorable. El mundo estaba en decadencia, la inmoralidad crecía y la humanidad se encaminaba hacia la destrucción. Aún así, Enoc nadó contracorriente y vivió una fe auténtica. Vio más allá del presente y tuvo revelaciones sorprendentes. Entre ellas, la profecía sobre un gran juicio divino, el diluvio. Su propio hijo, Matusalén, vivió 969 años y su muerte coincidió exactamente con este acontecimiento catastrófico. ¿Coincidencia o una advertencia de Dios? Lo más fascinante es que Enoc no solo vio el futuro, sino que advirtió sobre él. Su conexión espiritual era tan fuerte que sus palabras se extendieron a lo largo de los siglos y resonaron hasta el día de hoy. ¿Qué sabía el que pocos entendían? ¿Cómo alcanzó este nivel de intimidad con Dios? La respuesta puede estar oculta en tu historia. Y lo más sorprendente, podría volver a pasar lo que le pasó. Prepárate para profundizar en este misterio bíblico, porque la verdad sobre Enoc podría cambiar todo lo que crees sobre la fe, el destino y la vida después de la muerte. La Biblia está llena de historias misteriosas, pero pocas son tan intrigantes como la de Enoc. A diferencia de los grandes patriarcas o profetas que enfrentaron pruebas visibles, él desapareció inexplicablemente. Génesis 5:24 nos da un enigma simple pero profundo. Enoc caminó con Dios, y ya no existía, porque Dios lo tomó consigo. ¿Qué significa ser tomado por Dios? ¿Murió de otra manera o fue literalmente llevado al cielo? La escasez de detalles solo aumenta la curiosidad. A diferencia de Moisés, de quien se informó la muerte, o Elías, quien fue atrapado en un carro de fuego frente a testigos, la desaparición de Enoc ocurrió sin explicación. Pero esto no impidió que su historia se convirtiera en un símbolo de verdadera fe y comunión espiritual. Los eruditos y teólogos han intentado durante siglos comprender qué le sucedió exactamente. Algunos argumentan que su rapto es una anticipación de lo que sucederá al final de los tiempos con los justos. Otros creen que trascendió las limitaciones humanas de una manera única, viviendo un nivel de espiritualidad tan alto que la muerte no pudo tocarlo. Su nombre aparece pocas veces en las Escrituras, pero siempre de manera impactante. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:5, leemos: «Por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado». Esto sugiere que su experiencia no fue solo un evento aislado, sino más bien un testimonio de cómo la verdadera fe puede alterar el destino humano. Si su fe era tan intensa que fue guiado directamente por Dios, ¿cuál fue el secreto de su camino espiritual? El libro apócrifo de Enoc, uno de los textos más antiguos y controvertidos fuera del canon bíblico, describe su trayectoria con sorprendente detalle. Se dice que recibió visiones del cielo, fue testigo del destino de los justos y los malvados e incluso conversó con ángeles caídos. Esta perspectiva añade un elemento aún más intrigante a su misterio. Su proximidad a lo divino habría sido tan intensa que traspasó los límites de este mundo. Pero, ¿la clave para comprender su destino está solo en la fe o hay algo más escondido detrás de su historia? Otro punto fascinante es el impacto de su vida en las generaciones posteriores. Su hijo, Matusalén, vivió más que cualquier otro ser humano registrado, 969 años. Esto sugiere que Enoc dejó un legado poderoso, y tal vez incluso una bendición especial, a sus descendientes. ¿Fue Matusalén un signo vivo de la influencia de Enoc? ¿O su longevidad habría sido una forma simbólica para que Dios conectara el tiempo de Enoc con el gran evento del diluvio?
Este aspecto refuerza la idea de que el destino de Enoc no fue aislado, sino que era parte de un plan más amplio. Lo que hace que su historia sea aún más intrigante es la ausencia de un final tradicional. Mientras que otros personajes bíblicos tuvieron grandes despedidas, Enoc simplemente desapareció. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. ¿Es posible caminar tan cerca de Dios que trascendamos los límites de esta vida? ¿Hay secretos de la comunión con Dios que todavía no comprendemos del todo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos llevan a un pensamiento esencial. ¿Y si la historia de Enoc fuera una invitación a un nivel más profundo de fe y relación con Dios? El periodo en que vivió Enoc no fue una época fácil para cualquiera que quisiera seguir a Dios. La humanidad se encontraba en un alarmante declive espiritual, sumida en la corrupción, la violencia y la idolatría. La tierra estaba llena de injusticia y los hombres parecían cada vez más distantes del Creador. Este escenario no es muy diferente al que vemos hoy. Personas que buscan sus propios intereses, devalúan la fe e ignoran las verdades espirituales. Sin embargo, en medio de este caos, Enoc decidió tomar un camino opuesto al de la mayoría. Tomó una decisión que pocos estaban dispuestos a tomar: caminar con Dios, permanecer fiel y vivir una vida de verdadera comunión. La Biblia no entra en muchos detalles sobre cómo funcionaba la sociedad en los días de Enoc, pero podemos imaginar que los desafíos fueron intensos. Si en los días de Noé la humanidad ya se había corrompido por completo, los años anteriores fueron ciertamente una progresión de este alejamiento de Dios. El mismo libro del Génesis describe que la maldad del hombre aumentaba continuamente. Esto significa que Enoc vivió en un ambiente donde su fe era contracultural, donde su elección por Dios lo hacía diferente de la mayoría. No siguió a la multitud, no se dejó influenciar por las prácticas comunes de su tiempo. En cambio, se mantuvo firme y cultivó una relación profunda con el Creador. Imagínese lo que debió haber sido para él mantener su integridad en un mundo donde pocos se preocupaban por la rectitud. Debemos recordar que, en aquella época, no existía la Sagrada Escritura escrita, no había templos ni líderes religiosos como los que tenemos hoy. Enoc no siguió una religión organizada, sino una fe auténtica basada en su propia experiencia con Dios. Buscó comprender los caminos del Creador directamente, sin intermediarios, sin influencias externas. Esto nos lleva a reflexionar: ¿cómo sería nuestra fe si no tuviéramos una estructura religiosa a nuestro alrededor? ¿Seríamos capaces de mantener una relación tan estrecha con Dios sin apoyo externo? El contraste entre Enoc y los hombres de su tiempo se vuelve aún más evidente cuando pensamos en la forma en que la Biblia describe su vida. Mientras el mundo a su alrededor se hundía en el pecado, él se destacó como alguien que verdaderamente conocía a Dios. Esto nos enseña que no importa cuán corrupto sea el entorno en el que vivimos, siempre tenemos la opción de acercarnos a lo divino. Muchos creen que debido a que viven en tiempos difíciles, es imposible seguir genuinamente a Dios. Sin embargo, Enoc demuestra lo contrario. No solo mantuvo su fe, sino que la cultivó a un nivel tan intenso que su propia existencia fue transformada. Si lo analizamos detenidamente, lo que ocurrió en tiempos de Enoc no es muy diferente de lo que vemos hoy. La sociedad moderna se aleja cada vez más de los valores espirituales, priorizando el materialismo, el hedonismo y la búsqueda de poder. A menudo se trata la fe como algo anticuado, y la gente se vuelve cada vez más escéptica respecto de Dios. Pero así como Enoc tomó una decisión diferente en su tiempo, nosotros también podemos hacerlo. El secreto no está en esperar a que el mundo mejore, sino en buscar la comunión real con Dios, independientemente de las circunstancias externas. Después de todo, si Él pudo permanecer fiel en una época tan corrupta, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Muchas personas dicen creer en Dios, pero pocas viven una vida de verdadera comunión con Él. La historia de Enoc nos enseña que tener fe no es suficiente, necesitamos cultivar una relación continua y profunda con el Creador. La Biblia afirma que Enoc caminó con Dios, expresión que va mucho más allá de simplemente seguir mandamientos o cumplir rituales religiosos. Caminar con Dios significa vivir de una manera tan alineada con su voluntad que la presencia divina se convierte en una parte esencial de la existencia. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la práctica? ¿Qué hizo Enoc que fue tan diferente? La respuesta está en tu nivel de intimidad con Dios. A diferencia de la mayoría de la gente de su época,
Enoc no veía a Dios como una entidad distante ni como una tradición religiosa vacía. Habló con Dios, buscó su guía y vivió de acuerdo con esa conexión. No hubo distracciones que lo alejaran, ya que su prioridad era la comunión espiritual. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas veces nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones cotidianas y nos alejamos de esta conexión? ¿Estamos realmente buscando a Dios con esta misma intensidad? Otro detalle interesante es que Enoc no era alguien aislado del mundo. Tenía una familia, responsabilidades y una vida normal para los estándares de su época. Su hijo, Matusalén, es la persona más longeva jamás registrada en la Biblia, lo que indica que vivió en un ambiente donde se transmitía la fe. Esto refuerza la idea de que la comunión con Dios no es algo reservado a monjes o ermitaños, sino algo que se puede experimentar diariamente, en medio de las responsabilidades de la vida ordinaria. La diferencia está en cómo elegimos vivir cada momento. Pero ¿qué pasa cuando alguien alcanza este nivel de intimidad con Dios? El caso de Enoc nos muestra que esta proximidad trae revelaciones, discernimiento y una comprensión más profunda de los planes divinos. No solo conocía a Dios, sino que comprendía sus intenciones. Sus visiones sobre el futuro y el juicio divino no surgieron por casualidad. Ellos fueron el fruto de esta comunión excepcional. Esto nos hace preguntarnos, ¿estamos escuchando la voz de Dios como deberíamos? ¿O nuestra conexión se ve debilitada por tantas distracciones? Enoc se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa vivir por fe. No solo creyó, experimentó la presencia de Dios en cada paso. Esto explica por qué su destino fue tan inusual. Su desaparición no fue solo un misterio, sino una consecuencia natural de su viaje. Trascendió la realidad ordinaria porque ya no pertenecía a este mundo. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Y si estuviéramos tan cerca de Dios que nada más importara? ¿Estamos cultivando una relación que va más allá de la teoría? ¿O nos conformamos con una fe superficial? La comunión de Enoc con Dios no fue solo una práctica diaria de oración y meditación, sino algo que lo llevó a tener intensas experiencias espirituales. No solo caminó con Dios en sentido figurado, sino que recibió revelaciones directas sobre acontecimientos futuros y el destino de la humanidad. Muchos eruditos creen que Enoc tuvo acceso a conocimientos que pocos podían entender en su época. Su vida no solo estuvo marcada por la fe, sino por una conexión tan profunda con lo divino que comenzó a ver más allá del tiempo y de la realidad ordinaria. El libro apócrifo de Enoc, a pesar de no estar en el canon bíblico tradicional, nos da una idea del tipo de visiones que tuvo. Describe encuentros con ángeles, viajes al cielo e incluso revelaciones sobre los juicios de Dios que vendrían sobre la tierra. Entre sus profecías más impactantes está el anuncio de que vendría un gran juicio, un evento catastrófico que cambiaría el rumbo de la humanidad. Este juicio se cumpliría posteriormente en el diluvio ocurrido en los días de Noé, demostrando que las visiones de Enoc no eran meras conjeturas, sino mensajes divinos sobre el futuro. Esto plantea una pregunta intrigante. Si Enoc pudo ver lo que vendría, ¿podemos nosotros también tener el discernimiento espiritual para comprender los tiempos en que vivimos? Muchas personas ignoran las señales que les rodean y viven como si nada estuviera a punto de cambiar. Pero Enoc nos muestra que quienes caminan con Dios reciben conocimientos y revelaciones sobre el futuro. No se dejó sorprender por los acontecimientos de su tiempo, porque Dios ya le había mostrado todo de antemano. Además, su historia sugiere que Dios desea compartir sus planes con aquellos que buscan una relación más profunda con Él. Esto está en línea con otros pasajes bíblicos, como Amós 3:7, que dice, «Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar primero su secreto a sus siervos los profetas». La vida de Enoc es prueba de que Dios quiere que conozcamos sus propósitos, pero debemos estar dispuestos a buscarlo verdaderamente. Solo aquellos que se acercan al Creador pueden ver más allá de lo obvio y comprender lo que sucede en el mundo espiritual. El impacto de las experiencias de Enoc fue tan grande que su nombre se extendió a lo largo de los siglos, siendo mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sus visiones influyeron en la comprensión de muchas profecías y hasta el día de hoy sirven como advertencia para quienes ignoran los signos de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿estamos prestando atención a los mensajes que Dios sigue enviando? ¿O estamos tan ocupados con la vida cotidiana que perdemos oportunidades de comprender su plan?
La historia de Enoc nos invita a buscar una conexión más profunda con Dios y a estar preparados para recibir las revelaciones que Él tiene para nosotros. Enoc no solo fue un hombre de fe, sino también un profeta que tuvo visiones del futuro. Sus revelaciones no fueron simples predicciones basadas en tendencias humanas, sino mensajes directos de Dios sobre acontecimientos que transformarían la historia de la humanidad. Una de sus profecías más impactantes fue la del gran diluvio que vendría en los días de Noé. Vio que la maldad de la humanidad aumentaría hasta tal punto que un juicio divino sería inevitable. Pero su misión no era solo observar acontecimientos futuros, tenía un papel activo: advertir a la gente sobre la necesidad de arrepentirse antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Enoc nos muestra que Dios siempre advierte antes de actuar. La inundación no llegó de repente, sin previo aviso. Al contrario, Dios levantó hombres para advertir a la humanidad sobre lo que vendría. Enoc fue uno de ellos y su mensaje resonó durante generaciones. Sin embargo, como suele ocurrir, la mayoría de la gente ignoró sus advertencias. Esto nos hace reflexionar: ¿cuántas veces recibimos señales claras de que necesitamos cambiar, pero elegimos ignorarlas? La humanidad actual no es tan diferente de la de Enoc. Seguimos viviendo como si el futuro estuviera garantizado, sin darnos cuenta de que las profecías siguen cumpliéndose a nuestro alrededor. Además del diluvio, Enoc también tuvo visiones de acontecimientos aún más lejanos en el futuro. En el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, encontramos una cita directa de una profecía de Enoc. He aquí, el Señor vino con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos. Judas 1:14-15. Este pasaje sugiere que Enoc ya estaba hablando de la segunda venida de Cristo y del juicio final miles de años antes de que naciera Jesús. En otras palabras, su misión no se limitó a su propio tiempo. Vio la historia de la humanidad en su conjunto y supo que el plan de Dios se extendía por generaciones. Surge la pregunta: si Enoc recibió revelaciones tan precisas, ¿por qué tanta gente ignoró sus advertencias? La respuesta puede estar en la naturaleza humana. A menudo, no queremos escuchar mensajes que nos desafíen a cambiar. Preferimos creer que todo seguirá como está, sin mayores consecuencias. Pero la historia nos demuestra lo contrario. Los que ignoraron a Enoc perecieron en el diluvio. Y de la misma manera, aquellos que hagan caso omiso de las advertencias de Dios en los tiempos modernos enfrentarán consecuencias inevitables. Mirando el presente, la historia de Enoc sirve como un poderoso recordatorio de que Dios siempre habla a aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Estamos prestando atención a los mensajes que Él continúa enviando? ¿O estamos tan distraídos por el mundo moderno que no notamos las señales que nos rodean? La vida de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual y a preguntarnos si estamos preparados para lo que nos espera. Matusalén es uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, famoso por ser el hombre que vivió más tiempo de la historia registrada, 969 años. Pero su longevidad no es el único hecho impresionante sobre él. Su nombre tiene un significado profético que conecta directamente con las visiones de su padre, Enoc. Traducido del hebreo, Matusalén puede significar cuando muera, vendrá o hombre de la lanza, lo que sugiere que su vida estuvo vinculada a un acontecimiento importante. ¿Y qué pasó en el año de su muerte? La inundación. Esto significa que desde el nacimiento de Matusalén, Dios ya había determinado un tiempo específico para su juicio sobre la tierra. La conexión entre Enoc y Matusalén muestra que las profecías divinas no eran solo discursos abstractos, sino que estaban entrelazadas con la propia línea de tiempo de la humanidad. ¿Imaginas vivir sabiendo que la vida de tu propio hijo sirvió como marcador de un evento catastrófico? Esta información añade un peso aún mayor a la misión de Enoc. No solo vio el futuro, sino que también comprendió que Dios estaba concediendo a la humanidad un tiempo de misericordia. El hecho de que Matusalén viviera más tiempo que cualquier otro ser humano registrado puede indicar que Dios estaba retrasando su juicio hasta el último momento posible. Otro detalle interesante es que Matusalén era el abuelo de Noé, el hombre que Dios usaría para preservar a la humanidad y a los animales de la tierra. Esto significa que vivió hasta la generación que presenció la construcción del arca. Imagínese la influencia que tuvo sobre Noé y sus hijos. La fe de su familia no surgió de la nada, fue cultivado durante generaciones, desde Enoc hasta su nieto,
quien se convertiría en el protagonista del plan de salvación de Dios para el mundo de su época. Este linaje nos enseña que un legado espiritual puede transmitirse de generación en generación, afectando directamente el futuro. La muerte de Matusalén y el comienzo del diluvio en el mismo periodo no pueden considerarse coincidencias. Esto refuerza la idea de que los tiempos de Dios son precisos y que Él siempre actúa según su plan. Durante los siglos que vivió Matusalén, el mundo siguió alejándose de Dios, hasta que finalmente el tiempo del arrepentimiento llegó a su fin. Esta historia sirve como una advertencia para todos nosotros. ¿Estamos aprovechando el tiempo de misericordia que Dios nos regala? ¿O estamos viviendo como la humanidad de ese tiempo, ignorando las señales y continuando por caminos que nos alejan de Él? La historia de Matusalén nos enseña que la paciencia de Dios es grande, pero no infinita. El hecho de que permitió que Matusalén viviera durante casi un milenio antes de ejecutar su juicio muestra cuánto desea que la gente se arrepienta. Sin embargo, cuando llega el momento señalado, no hay vuelta atrás. Así como en los días de Noé, hoy también vivimos tiempos de alerta. La pregunta es, ¿estamos preparados para reconocer las señales y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios? La frase caminó con Dios aparece solo unas pocas veces en la Biblia, pero cuando se usa para describir a Enoc, tiene un significado profundo. No solo indica que fue un hombre de fe, sino que su relación con el Creador fue tan intensa que su vida siguió un camino completamente diferente al del resto de la humanidad. No solo creía en Dios, vivía cada día como alguien que ya pertenecía al reino celestial. Su nivel de comunión era tan alto que llegó al punto en que ya no le era posible permanecer en este mundo. Esta es una realidad difícil de imaginar. Un ser humano viviendo tan cerca de Dios hasta el punto de ser literalmente arrebatado. Pero, ¿qué significa en la práctica caminar con Dios? ¿Está esto reservado solo para personajes bíblicos como Enoc, o cualquiera puede alcanzar este nivel de intimidad con el Creador? Su historia nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de rituales o creencias abstractas, sino de una relación viva y activa. Buscó continuamente la presencia de Dios, vivió en obediencia y vio más allá de la realidad material. Esta cercanía espiritual se hizo tan fuerte que simplemente ya no podía estar en este mundo. Dios lo tomó para sí, un evento tan extraordinario que nunca se repitió de la misma manera. La idea de que el mundo ya no podría contenerlo nos lleva a una poderosa reflexión. ¿Estamos tan inmersos en las cosas materiales que nos alejamos de la verdadera espiritualidad? Enoc no vivió aislado en una cueva ni se retiró de la sociedad, sino que eligió un camino que lo diferenciaba de todos los que lo rodeaban. Demostró que es posible vivir en el mundo sin ser dominado por él. Este es un desafío para cualquiera que quiera seguir a Dios hoy. ¿Estamos realmente buscando una relación profunda con Él, o simplemente mantenemos una fe superficial y ritual? Otro detalle fascinante es que esta experiencia con Dios transformó a Enoc hasta el punto de hacerlo irreconocible para este mundo. No solo caminó con Dios, se convirtió en alguien que ya no pertenecía a este plano terrenal. Este concepto se refuerza en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe que aquellos que viven según el Espíritu ya no pertenecen a este mundo. ¿Estamos cultivando este tipo de caminar o nos estamos conformando cada vez más a la mentalidad mundana? La historia de Enoc es una invitación a una vida espiritual más profunda. Ella nos muestra que caminar con Dios no es algo simbólico, sino un estado real de existencia. Cuanto más nos acercamos a Él, más nos damos cuenta de que nuestro verdadero hogar no está aquí. Al igual que con Enoc, existe un nivel de comunión que puede transformar completamente nuestra percepción de la realidad. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a seguir este camino? ¿O estamos tan atrapados en las cosas de este mundo que no podemos ver más allá de lo visible? La Biblia no entra en muchos detalles sobre el momento exacto en que se llevaron a Enoc, pero lo poco que sabemos es suficiente para hacer de su historia uno de los mayores misterios de las Escrituras. Génesis 5:24 solo nos dice, Enoc caminó con Dios, y ya no existía, porque Dios lo tomó consigo. Esta declaración simple pero impactante plantea innumerables preguntas. ¿Qué significa ser tomado por Dios? ¿Fue llevado al cielo en cuerpo y alma? ¿Tu partida fue visible para quienes te rodeaban? Estas preguntas hacen de su desaparición uno de los acontecimientos más intrigantes de la narrativa bíblica.
La ausencia de detalles concretos no hizo más que aumentar la fascinación que rodea a este evento. A diferencia de Elías, que quedó atrapado en un carro de fuego y tuvo testigos oculares de su ascensión, Enoc simplemente desapareció. La idea de que alguien pueda dejar este mundo sin experimentar la muerte es difícil de concebir, pero la Biblia deja claro que ya no se encuentra. ¿Dios lo transportó a otra dimensión? ¿Será que fue llevado directamente al cielo? ¿O su cuerpo sufrió una transformación que lo hizo inmortal? Estas preguntas continúan intrigando a eruditos y teólogos hasta el día de hoy. Otro punto interesante es que Enoc no murió, pero tampoco permaneció en la tierra. Esto lo convierte en un personaje único en la historia bíblica. La tradición cristiana cree que su arrebatamiento puede ser un presagio de lo que sucederá al final de los tiempos con los fieles, como se describe en 1 Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Experimentó Enoc una anticipación de este evento. Si es así, eso significa que podría ser una clave para comprender el futuro de la humanidad según el plan divino. Además, su desaparición dejó un poderoso mensaje para quienes quedaron. Su vida fue un testimonio de que es posible vivir tan cerca de Dios que incluso la muerte se vuelve irrelevante. Él nos enseña que la verdadera espiritualidad no se trata solo de creencias o rituales, sino de una relación profunda con el Creador. Dios no solo lo bendijo, sino que lo tomó consigo, demostrando que quien vive en total comunión con Él puede experimentar algo extraordinario. El misterio de Enoc sigue sin respuestas definitivas, pero eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan poderosa. Su fin no fue el final, sino el comienzo de un enigma que desafía nuestra comprensión de la vida, la muerte y la eternidad. Si Dios pudo hacerle esto a Enoc, ¿hay otros secretos sobre la existencia que aún no hemos entendido? Y, lo más importante, ¿estamos buscando este nivel de comunión con Dios en nuestras propias vidas? La historia de Enoc es mucho más que un simple relato bíblico. Es una invitación a ver más allá de lo obvio y reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Vivió tiempos difíciles, rodeado de una humanidad en decadencia, pero eligió un camino diferente. Su cercanía a Dios lo llevó a experiencias y revelaciones que el mundo no podía entender y, al final, fue tomado por el Creador como nadie más lo fue. ¿Pero esta historia es cosa del pasado? ¿O nos trae una poderosa enseñanza hoy? ¿Y si lo que le pasó a Enoc fuera un mensaje para la humanidad hoy? ¿Estamos atentos a los signos de Dios, como Él lo estuvo? ¿O estamos tan distraídos por las preocupaciones cotidianas que ignoramos la voz del Creador? Caminó con Dios a tal punto que su vida fue completamente transformada. ¿Buscamos esta misma comunión? ¿O nos estamos conformando con una fe superficial sin profundizar realmente en lo que significa caminar junto a Dios? El destino de Enoc nos muestra que existe un nivel de espiritualidad que va más allá de lo que imaginamos. Nos enseña que la verdadera fe no es teórica, sino práctica. No solo creía, vivía esa creencia en cada paso. Y la pregunta que queda es, ¿y nosotros? ¿Estamos simplemente escuchando historias como esta o estamos aplicando estas enseñanzas a nuestras propias vidas? Si esta historia tuvo sentido para ti y provocó nuevas reflexiones, no te detengas aquí. Hay muchos otros misterios bíblicos por explorar y cada uno de ellos puede aportar valiosas lecciones a nuestro viaje. Entonces, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje con nosotros. Lo que le pasó a Enoc es solo el comienzo de una búsqueda de respuestas que puedan transformar la forma de ver la fe, la vida y el futuro.